Hola, ¿qué tal? La idea es que hoy veamos como un repaso rápido de todo de lo que vimos y en particular enfocándonos en el ejercicio en el que se calcula la respuesta de frecuencia, en el que teníamos un bloquecito que era el amplificador de corriente controlado por tensión, que tenía una G sub M de 20 mili, si se acuerdan. A la salida vamos a tener, en este caso, una resistencia que va a acoplar de esa manera, un capacitor de paso C sub 2 y otra resistencia, podríamos decir, de carga, ¿no? Y a la entrada, en forma similar, vamos a tener una resistencia que podría ser la resistencia de entrada, un capacitor de acople de entrada, otra resistencia y el generador. Vamos a llamarla a esta R1 para los cálculos, R2, por más que no coincidan por ahí con el libro, pero no importa, R3 y R4. Entonces acá, acuérdense, nos estamos focalizando en la FL siempre, ¿no? La frecuencia de corte inferior, porque ahí lo que están viendo son capacidades que acoplan en la señal en serie, o sea que a altas frecuencias no existirían, o sea que no representan problemas a alta frecuencia, simplemente bloquean las señales cuando se hacen de frecuencia muy baja. Entonces definen una FL, y para eso vamos a definir dos frecuencias, una FL1 asociada con el capacitor de entrada y una FL2 asociada con el capacitor de salida. Y simplemente lo que podemos dibujar acá, así un equivalente, qué resistencias BC1 va a haber a la R2 por este lado, y si pasivamos el generador va a haber a la R1 de este lado. Entonces su frecuencia, la FL1, va a ser igual a 1 sobre 2pi R1 más R2 por C, que eso nos va a dar igual, que lo tengo anotado por acá, a 13 Hz, ¿sí? A 13 Hz. Después hagan la cuenta y me dicen si hubo algún error. Y el de salida, el FL2, es muy similar, es el capacitor por un lado, acá tienes la R4 y acá la R3. Entonces podemos decir que la FL2, de la misma manera, el capacitor B, ahora es el mismo esquema, pero R3 más R4 por, acá haría C sub 1 y este es C sub 2, que nos da 4 kHz. 4 kHz. Eso en cuanto a la frecuencia de corte inferior, ¿tá? Si vamos y lo verificamos haciendo acá, no nos está dejando. Acá está la barra. Vamos a correrla y verifiquemos que hay dos frecuencias, una en 4 kilo y otra en 13 Hz, ¿no? Lo que vamos a tener que ver es, básicamente tendríamos que ver una respuesta de frecuencia con 13 Hz, un quiebre aproximado, lo vamos a ver después, y acá en 4 kHz. Tendríamos que ver algo así. A ver si es cierto. Vamos, acá se nota que hay un quiebre, por eso digo, no lo podemos ver exacto, porque los dos polos se influyen entre sí, entonces no vamos a poder buscar un punto de 0,707 exacto, pero si vamos por acá, fíjense que yo acá en la frecuencia tenemos 12 y pico, justo donde aparece como un quiebre dependiente, y si nos vamos más arriba a lo que sería el segundo punto, estamos ahí en 4,4 y pico, o sea que está bien, se están correspondiendo las dos frecuencias de corte inferior con lo que calculamos, ¿sí? Eso lo pueden, está simulado acá, ¿no? Frecuencia de corte inferior, ese mismo circuito que hicimos a mano, con todos los valores. Fíjense que acá están los valores que son
10K, 2K, 1 micro, 10K, 2 nano es este que está corrido acá, 2 nano y 10K. O sea, con estos valores nos va a dar esas frecuencias. Ustedes si quieren lo recalculan o lo pueden probar con otros valores y jugar con otros valores. Ahora, abajo está el circuito para la frecuencia de corte superior. Y acá dice inferior, pero evidentemente es superior. ¿Está? Bueno, ahí fíjense lo que hicimos. Estas resistencias que están al lado del generador se las saqué. La pueden dejar si quieren y jugar con eso también. La R4 y la R5 que se llaman acá, la he sacado, pero no influyen, pueden estar y las tienen en cuenta. Y los capacitores, sacamos los capacitores de acople CSU1 y CSU2 que estaban en serie con la señal y ponemos estos que derivan a masa. O sea, estos son capacitores que pueden ser en la entrada del transistor, el CSU-Pi, y un CSU0 que tiene el capacitor de colector a sustrato. Son los dos capacitores que estamos reflejando ahora. Así que con estos valores, fijémonos, el circuito nos va a quedar, para hacer un gráfico más o menos, esta resistencia la habíamos sacado, este capacitor lo sacamos, esta resistencia la sacamos, este capacitor lo sacamos, ¿no? Y vamos a decir que ahora queda así como estaba, pero con un capacitor CSU2 de derivación, y acá tenemos una FH2 porque ya no estamos yendo a alta frecuencia. Entonces con este esquema, esto acá se cierra, esto se cierra, nos queda un capacitor CSU1 y una FH1. ¿Y cómo calculamos acá la FH1 y la FH2? Bueno, la FH1 con el mismo criterio es qué resistencia ve el capacitor CSU1, ve 2pi R, esta era 1, si no me equivoco, R1 por CSU1. Si hubiera habido una resistencia acá a la entrada, hubiera quedado, ese R1 hubiera quedado como R1 en paralelo con la R2 que estaba a la entrada. En este caso, no. Y el FH2, de la misma manera, la constante de tiempo la determina R4 con CSU2, ¿sí? Y ahí nos dan los valores, que los valores que calculamos fueron 15 kHz y 159 MHz. La de salida 159 MHz y la de entrada 15 kg. O sea, esta me dio 15 kHz y esta 159 MHz. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero hacer la FH total, va a ser igual a 1 sobre, esto lo vamos a ver, pero se los dejo, FH1 más 1 sobre FH2, en paréntesis, a la menos 1. O sea, es el paralelo de la frecuencia. O sea, que va a dar más baja que las más bajas de cualquiera de las frecuencias de corte superior. Y me había olvidado decirle, en el caso de la FL, obviamente es la FL1 más la FL2. O sea, es más alta que cualquiera de las más altas de las frecuencias de corte inferior. Y ahí ya tienen calculado tanto la frecuencia de corte inferior como la superior. Vamos a verificarlo corriendo la punta acá. Teóricamente no haría falta correr de vuelta. Lo que sí haría falta es por ahí alargar un poquito, me parece, para que se vean bien los cambios dependientes, si no queda medio compacto. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que teníamos la primera, iba a estar por acá, que era alrededor de 15K, y ahí estamos en 13
13K, porque esto es muy subjetivo para buscar el valor justo, y hay que ver qué tanta influencia tiene el segundo polo sobre el primero, porque por ahí buscamos el punto de 0.707 de 3 dB y no coincide exactamente, pero estamos más o menos en 15,9K y me quedó. Y la segunda, que también va a ser medio ojo, pero para que tengamos una estimación, está por acá el corte, y fíjense que ahí, si me paro más o menos en el corte, estamos en 155 MHz, o sea que se condice con, obviamente, los valores calculados. No podría, en este caso muy sencillo, ser de otra manera. Lo que me quedaba por plantearles ahora es un último ejemplo, cuando, acuérdense, le ponemos una capacidad, esta C8, que realimenta de la entrada a la salida, ¿no? Y ustedes acá se preguntarán por qué puse este elemento, un amplificador de ganancia de tensión controlado por tensión. El tema es que ahí, se los voy a adelantar sucintamente, pero después lo vamos a ver, surge un problema cuando uno pone Miller, que aparece un cero de transmisión. ¿Y qué es un cero de transmisión? Lo que está pasando es que imagínense que ustedes tengan el capacitor de acople acá con la fuente controlada de cualquier tipo, algo así, ¿no? Van a tener, acá estarían ingresando con su generador y acá podrían tener la salida. Esto siempre estamos hablando de un generador que es inversor para aplicar Miller, o sea que la ganancia es menos X, menos algo. Entonces, si yo acá estoy entrando con una tensión determinada y acá va a aparecer menos X por Y, una tensión negativa. Pero ¿qué pasa cuando este capacitor, la frecuencia tiende a infinito, ¿no? Se hace un corto, o sea que la tensión I positiva va a pasar acá, a la salida directamente. Deja de ganar y aparece la tensión I. Entonces pasamos de un valor negativo, si podríamos graficarlo, de un valor negativo de ganancia de menos X por Y, pasamos, bueno, a un pequeño valor que tenga la tensión de entrada de milivolt positivo. O sea que en algún punto la salida se hace cero. Me explico, porque para pasar de un valor negativo a uno positivo, la señal viajó de ese valor hacia este positivo, o sea que hubo un cero en el camino, o sea que este circuito presenta un cero de transmisión en algún punto. Después hay que ver cómo se calcula matemáticamente, pero evidentemente ese cero me va a afectar para poder hacerles ver en el gráfico el efecto Miller y la separación de polos que se produce, porque va a aparecer un cero en la gráfica de Bode y no vamos a entender qué pasa. Va a aparecer un polo, dos polos, y después por ahí entre medio un cero que nos cambia todo y decimos ¿qué pasó? Para eso, para tratar de anular este cero, lo que hacemos es poner esta pequeña fuente como buffer. Fíjense que lo que hace es dejar pasar de la salida a la entrada, perdón, de la entrada a la salida el efecto Miller, o sea, no, vamos de vuelta. Toma la salida, la amplifica por 1 y la inyecta a la entrada a través de C8, o sea que desde la salida a la entrada yo veo la realimentación Miller, o sea, es como que no pasa nada. Tranquilamente la tensión de salida se puede realimentar hacia la entrada a través de C8, pero estamos bloqueando ese cero de transmisión que le dije. No se permite la corriente que fluya de la entrada a la salida, porque este generador lo va a bloquear. Está dado vuelta, está la fuente de tensión, no va a transmitir nada de la entrada a la salida y vamos a impedir que se produzca ese cero de transmisión. Si quieren, ahora después se los muestro rápido cómo quedaría cuando aparece el cero, pero vamos primeramente a ver qué queremos ver. Queremos ver que tenemos arriba en el mismo circuito con los mismos valores teníamos un FH1 de 15K y 159 MB, y en la teoría habíamos dicho que al poner un capacitor en realimentación C8 o C-F se produce una separación de polo, o sea que el polo más bajo de alta frecuencia, 15K, va a bajar más y el alto va a subir más. Entonces vamos a ver si es cierto. Bueno, a ver cómo quedó esto. Vamos a la gráfica. Tenemos un polo por 370 Hz
aproximadamente, cuando antes estaba en 15 kilos, o sea que bajó, y el superior, que estaba en 159 megas o en 15 megas, ahora vemos, se fue a 3.2 gigas, ¿sí? O sea, volvamos a la gráfica, pasamos de 15 kHz, el inferior bajó a 362 y el superior era 159 megas, se fue a 2.82 gigas, y el efecto, ahí se produce el efecto de separación de polos. El que estaba más abajo baja más y el que estaba arriba sube más, ¿sí? ¿Qué pasa si vamos a hacer la prueba? Así que vamos a sacar esto para que vean cómo quedaría si anulamos el aislamiento de la corriente en directa que queremos evitar. Vamos a tirar la gráfica de vuelta. Eso no. A ver, fíjense en esta última parte qué pasa. Tenemos un polo, otro polo, y acá se produce un quiebre hacia abajo y de vuelta vuelve a subir, o sea que no se ve limpio, no queda limpio la gráfica que uno quisiera ver del efecto de separación de polos, y aparecen otras cosas extrañas que uno se empieza a preguntar qué pasó. Bueno, es ese efecto que vamos a correrlo con un poquito más de margen. Ven cómo se produce este quiebre raro en la curva. Así que lo que estamos viendo, si lo analizamos un poquito, fíjense que la pendiente quedó como si hubiera un solo polo. Antes teníamos 20 dB y en el segundo polo de 159 MB teníamos 40. Ahora quiere trabajar el primer polo, trabaja. Cuando entra a trabajar el segundo polo acá, automáticamente entra a trabajar el cero de transmisión y endereza la curva y la deja de vuelta en menos 20, y no vemos el efecto de dos polos. Hay que tener cuidado con eso. Después lo vamos a ver en detalle. Ese efecto se llama RHPZ, que sería Right Half Plane Zero, ¿no? Un cero en el semiplano derecho. Eso es lo que aparece cuando aplicamos Miller. Aparece ese efecto que no es deseado, que tiene que ver con la corriente directa que atraviesa el capacitor. A la que a nosotros nos interesa es la de realimentación, esta, pero inevitablemente viene asociada también una directa, que por eso la eliminamos, como habíamos dicho, poniendo un buffer, acoplando el capacitor con un buffer. Hay otras maneras que después la vamos a analizar más adelante en compensación. Bueno, y ahí queda cerrado el tema, por lo menos de este ejercicio, y planteado básicamente muy sencillo: cómo calcular la frecuencia de corte inferior con los valores que van a obtener, una frecuencia de corte superior, y lo que pasa con las frecuencias de corte superior cuando se les pone un capacitor de realimentación. Pruébenlo ustedes con otros valores, así pueden jugar un poquito. Acá le pueden agregar las resistencias si quieren también, como yo les dije, igual que tienen el de en la inferior, le pueden dejar esta R5 y esta R4 colgadas, no pasa nada. Acá arriba se las puse porque si no el circuito tira error porque queda abierto el nodo, no tiene referencia más a la salida. Pero no importa, eso lo juegan y traten de verificarlo, ¿sí? Por acá terminamos este pequeño video y después les voy a subir otro con un pequeño ejercicio que está interesante como para que analicen.